Un saludo a la comunidad universitaria y a las personas que nos acompañan a la Cátedra Integración para el Desarrollo de Centroamérica, bajo la coordinación del doctorado en Ciencias Económicas y la maestría en Economía para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. La cátedra constituye una instancia de investigación y diálogo entre los diversos actores de la sociedad para abordar problemas y propuestas de política pública que conduzcan a lograr el desarrollo integral de la región centroamericana, considerando las dimensiones económicas, sociales, ambientales, políticas, epidemiológicas, etc. Esperamos contribuir con esta ponencia a reducir las brechas de desigualdad que actualmente padece la región centroamericana. Damos paso a la ponencia de esta jornada, Políticas Estratégicas para la Colaboración y Competitividad, por el doctor Mauricio Umaña. Mauricio es doctor en competitividad empresarial y desarrollo económico por la Universidad de Deusto. Posee un MBA en Administración Industrial y de la Tecnología y Desarrollo Sostenible por el INCAE Business School. Mauricio es ingeniero industrial de la Universidad de El Salvador. Es un académico, investigador y consultor sobre temas de impacto a nivel nacional e internacional en las áreas de competitividad, economía, innovación y sostenibilidad. Adicionalmente, es director del curso Macroeconomics of Competitiveness en OC de Harvard, en convenio con la Universidad Católica de El Salvador, y director de la Cámara Oficial Española de Comercio en El Salvador. Forma parte del claustro de catedráticos del doctorado en Ciencias Económicas, donde imparte el curso Técnicas de Investigación Cualitativa y el seminario taller Economía Cuantitativa y Cualitativa. Damos paso a la ponencia de esta jornada. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar en contacto. Muchas gracias. Es un honor para mí compartir con ustedes este tema. Realmente un tema apasionante, un tema complejo, ¿verdad? Voy a comenzar a compartir pantalla para que ustedes puedan ver la presentación de la cual vamos a hablar hoy. Y bueno, me comentan si ya todo se ve bien la presentación. Vamos a comenzar. Sí, se ve bien. Ok, gracias. Bueno, vamos a hacer algunos apuntes sobre temas de diferentes áreas estratégicas que deberían tratar algunos países, principalmente en Latinoamérica, en donde hablamos de la zona más desigual del mundo, ¿verdad? Aunque este paper de donde nace estas políticas ha sido aceptado en la India. Entonces, básicamente, podríamos decir que muchas de estas políticas de las cuales vamos a hablar hoy pueden aplicar a diferentes países a lo largo de los territorios, probablemente economías emergentes o economías en desarrollo, ¿verdad? Bueno, comenzamos a la hora de plantear este tema. Está basado en las necesidades estratégicas de los países alrededor del mundo y se proponen algunas políticas estratégicas que reflejan esas necesidades globales de los espacios blancos para la innovación y poder establecer territorios de innovación para esos ecosistemas y un avance muy importante para la humanidad en la innovación social. Al final se introduce ya en otro paper que le da nombre a este tema por un colega mexicano, un profesor que trabaja conmigo y me ayuda en las investigaciones. Él introduce un modelo de política de desarrollo integral humano espiritual, en donde él ya propone incluso que a los países le hace falta esa dimensión espiritual, ¿verdad? O sea, parece que trabajamos en muchas cosas, pero que vamos avanzando poco a poco, pero que después se nos cae el esfuerzo. Entonces, hay un eje transversal que los países no pueden conservar. Y para comenzar hablando de algunas políticas para la colaboración y la competitividad,
Podríamos hablar de estrategias de innovación en los territorios, estrategias de incentivos puramente en innovación social, estrategias en tecnología limpia, clean technology, e incentivos en la base de la pirámide económica, estrategias para el uso de energía, para el uso del agua, y así vamos a ir avanzando conforme avanza en los próximos minutos de la presentación. La presentación es un poco corta, vamos a tratar de aclarar un poco el panorama de todas estas políticas y por qué podrían ser muy importantes para países latinoamericanos y en este contexto de la charla para países como El Salvador. Bueno, lo primero en las políticas para los espacios de innovación y los territorios de innovación es que se ha visto que en donde mejor avanzamos en la innovación es en donde hay un consenso que nos lleva hacia un futuro común. Entonces, hay que trabajar mucho en el tema del consenso, que es que todos los actores y lo que llamamos en competitividad las instituciones para la colaboración, todas las instituciones para la colaboración se pongan de acuerdo. Vamos a mencionar algunas instituciones para la colaboración. Pueden ser centros de pensamiento, pueden ser universidades, pueden ser ONGs, puede ser gobierno central, puede ser gobierno local, pueden ser incluso organismos internacionales, etc. Pero para que ese territorio de innovación y propondríamos quizás pensar pequeño, ese pequeño territorio el cual queremos desarrollar en innovación, ese pequeño territorio, todos nos ponemos de acuerdo hacia dónde va en ese territorio la especialización inteligente. Entonces hay que trabajar muy bien la especialización inteligente en ese territorio. Y todos esos actores que le llamamos instituciones para la colaboración están enfocados en un consenso para ayudar a ese territorio. Ahora, estos territorios de innovación constituyen un enfoque de planificación para el desarrollo urbano regional. Entonces lo importante es lograr ese desarrollo urbano regional. Entonces deben existir incentivos para el desarrollo de la nación, que pueden ser algunos incentivos, y todo esto gira en el tema de incentivos. En lugar de castigos, debemos pensar en incentivos. ¿Cuáles son los incentivos para que las empresas, las pymes, los ciudadanos realmente entren en la teoría aplicada de esa innovación que necesitamos? Bueno, pues podríamos crear exención de impuestos por patentes, por nuevas marcas. Imagínense que en un territorio podemos crear 75 marcas nuevas en un mes. Entonces hay un tema de incentivos que hay que crearle a esa gente por lo que están creando. Entonces, también para empresas que reforestan el país u otros temas que están creando ese valor en el territorio. Ahora, la cultura es un fenómeno colectivo. Entonces, para crear esa cultura de innovación, también deben existir incentivos en el territorio. Incentivos para la gente e incentivos para las compañías. Entonces, esa innovación territorial se logra a partir de una excelente relación entre todos esos actores, la proximidad, el estar cerca, o tener algún método de proximidad que puede ser digital, y las rutas de dependencia y codependencia que se van generando. Así es como podemos generar esos territorios de innovación. Y propondríamos quizás en esta primera estrategia o política estratégica que sea en pequeño, ¿verdad? Que el tema se pueda llevar a cabo en pequeño. No intentar grandes cambios en grandes, sino en pequeño. Muy bien. Bueno, una siguiente política muy interesante pasa por la innovación social. La innovación social se refiere a dar nuevas respuestas para urgentes necesidades sociales. O sea, nosotros necesitamos trabajar nosotros necesitamos trabajar en los temas de las necesidades sociales. ¿Me dicen si se logra ver bien la presentación? ¿Se logra ver? Está bien. Ok, ¿y se escucha?
¿Se escucha? Sí, sí. Ok, perfecto. La otra estrategia tiene que ver con la innovación social. Hablar de innovación no es innovación social, porque en la innovación social lo que buscamos son nuevas respuestas para esas grandes necesidades sociales. Y esto lo entendemos más claro en México y en Brasil, ¿verdad? Porque son países que México tiene más de 129 millones de personas. Entonces, cuando se logra una innovación social, se da un cambio de reglas del contrato social. Entonces se institucionalizan nuevas prácticas, estándares y reglas basados en los valores de la solidaridad. Y entonces podríamos llegar en lugares como en México, en Brasil y en países más pequeños como El Salvador, que es el caso, más fácil, hacer grandes cambios, porque hemos resuelto una necesidad social. Voy a mencionar algunas necesidades sociales básicas: la necesidad del acceso al agua, la necesidad del acceso a la energía con costo bajo, la necesidad de la conectividad, la necesidad de reducir la brecha digital. Y cuando empresas incluso como Iberdrola lograron eso en Brasil, reduciendo el costo de la energía al introducirse la empresa Iberdrola, le cambió la vida a millones de brasileños. Entonces, la idea es comenzar a trabajar la parte de beneficiar a gran escala. Pero eso requiere mucho estudio e investigación de a dónde están las necesidades de las mayorías en un territorio y dónde vamos a ganar, ¿verdad? Como en Costa Rica con los ecohoteles, con el eco-clothing, con las eco-apps, o sea, ¿dónde vamos a generar ese valor? Entonces, la innovación social tiene que venir de dónde estamos creando el valor, pero no para 100 ciudadanos o 1000 ciudadanos, sino para incluso hablar millones de ciudadanos. Aquí el problema es pensar en millones de ciudadanos y eso a veces es complicado porque requiere tratar a todos como si fueran un grupo homogéneo y realmente es un grupo heterogéneo. El otro tema de política pública que sí ha sido muy bien estudiado por este autor que yo siempre he seguido, que es Hart, desde el 2010, él planteaba algunos ensayos de estrategia y de política pública que podrían ayudar a los incentivos para la tecnología limpia y ayudar en la interconexión con la base de la pirámide económica, que son aquellos en el mundo que viven con menos de $4 por día, ¿verdad? Bueno, ahora menos de $3 por día, porque el mundo se ha complicado, pero esas políticas podrían aplicar en pequeñas áreas o comunidades que permitan replicar el modelo para el futuro. Y esto de trabajar en pequeño permite ver que una villa o una zona o un pequeño cantón o un pequeño lugar, como le llaman en Costa Rica o en Suiza, o un pequeño lugar, genera el valor. Entonces vamos invirtiendo, ensayando, por ejemplo, en un plan de 3 años, y lo vamos a describir aquí. En un primer año podríamos crear un concepto de negocio en ejecución que ayuda a la zona, ¿verdad? Pensemos en un concepto de negocio de reciclaje de botellas plásticas. Entonces, eso sería tecnología limpia. Un segundo año, un codesarrollo del modelo de negocio con una empresa inversora que viene y le da ya seguro médico y contrato estable a todas las personas que están trabajando en el tema del reciclaje. Para toda esa zona, estoy hablando de una comunidad. Estoy hablando de una comunidad de 1000 personas apenas. Y en un tercer año, una autosostenibilidad de la política en la base de la pirámide económica, que ya es que en un tercer año hubo 2 años para enseñarles skills, habilidades, destrezas y formación para que adquieran habilidades emprendedoras. Y este caso sí existe en Honduras, que es con el grupo Vanguardia, que es que se genera el valor. Bueno, entonces ahí habría que dar un avance en el tiempo para crear planes. Y este mismo plan de tecnología limpia y ayudar a la base de la pirámide económica en pequeños modelos, podría aplicarse también a las aceleradoras de empresas o a las incubadoras de empresas
para desarrollar el tema de la innovación y el tema de patentes, que son planes ya aprobados. Ya existen planes en Uruguay de 3 años, que en Centroamérica no tenemos desarrollado eso muy bien, lamentablemente, que son las incubadoras de empresas, para el otro tema que hablaba de las patentes. Pero en Uruguay ya existen planes probados de 3 años, exactamente como está en la figura, para desarrollar la incubadora de empresas. Por supuesto, el primer año es un año de soporte, el segundo año es un año ya de codesarrollo y modelo de inversores, y el tercer año es un aporte a la autosostenibilidad del modelo, ¿verdad? En donde las personas y todas las instituciones para la colaboración que están en el modelo, siempre las instituciones para la colaboración son las que he mencionado, por ejemplo, los centros de pensamiento, universidades, cámaras de comercio, el gobierno local, etcétera. Todos los actores que ayudan a la competitividad del territorio. Entonces, hablando un poco del modelo general de políticas estratégicas para la colaboración y competitividad, puede venir de agrupar y aglutinar políticas que se van ayudando y soportando unas a otras en la innovación de los territorios, en la innovación social, en la clean technology, más la base de la pirámide, en la tecnología limpia, más la base de la pirámide, en uso de la energía, en uso del agua, en la política de las criptomonedas, hasta llegar a un modelo que podría hablar de cómo crear una política de la convivencia y de la paz, para llegar a esa paz que necesitan las sociedades y prevenir la violencia. Muy bien, seguimos hablando un poco de estas políticas, como puede ser el uso de la energía y el uso del agua. Bueno, en el uso de la energía, todos debemos estar muy conscientes que necesitamos la naturaleza. Necesitamos cambiar nuestros modelos productivos y el uso de energía renovable y explotar la energía solar. Y desde la escuela, como ya se hace en algunas escuelas de Costa Rica, se podría enseñar a los estudiantes que la alta aspiración es llegar a ser net zero, cero impacto, no hay impacto. O sea, queremos reducir los impactos en la economía. Y reducir esos impactos pasa por estar constantemente mudando la tecnología, y eso le va a reducir la carga social a un país. Pues. Eso es complicado porque requiere que los ciudadanos se formen y aprendan el modelo. O sea, pasa por los ciudadanos. Los drivers para lograr el uso de la energía solar, energías renovables, y lograr diversificar las matrices energéticas en cero impacto, o que tienda a cero impacto, como ya lo hacen los nórdicos. Eso está muy lejano todavía para algunos países, pero ya tienen los nórdicos modelos que van creando impactos ceros en energía. Son modelos disruptivos de tecnología limpia también, que se apoyan, lo hablaba anteriormente, van midiendo huellas ecológicas, y hasta las empresas comienzan a medir sus huellas ecológicas, y todo intersecta siempre el medio ambiente y la base de la pirámide. Volvemos al tema de la base de la pirámide económica. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad de este desarrollo, de esta economía circular, y más allá de solo economía circular, un verdadero desarrollo para la competitividad de un territorio, y ya no competitividad de hoy, sino competitividad sostenible, vuelvo a decir el tema, competitividad sostenible, requiere que esas necesidades de los que están en la base de la pirámide, imagínense en México o en Brasil con más de 213 millones de personas, o México con más de 129 millones de personas, y El Salvador más de 3 millones y medio de personas. Entonces podríamos realmente resolver grandes necesidades a grandes mayorías a través del uso de la energía. Entonces, esa política debería asegurar el suplemento de calidad de agua y energía en diversificación de la matriz energética en una forma responsable, libre y universal. Por ejemplo, ya hay compañías en Centroamérica documentadas que tienen excelente tecnología, y en sus parámetros para exportar están reciclando agua. Entonces, el agua, fantástico modelo, se usa en el proceso productivo N veces. Entonces, yo tengo esos litros de agua, estoy hablando de millones de litros de agua usados en un proceso productivo
que llegan a producir energía para la misma compañía y esos millones de litros de agua se usan N veces en el proceso productivo. Eso es fantástico. Ahora, ¿por qué lo logra esta compañía? Porque exporta a Suiza. Entonces, parte de sus contratos para poder exportar a un país en Europa o algunos países en Europa les piden tener estándares internacionales que acepta el otro país para el uso de la energía y el uso del agua. Y esa es la misma sostenibilidad del desarrollo, porque si no se secan los mantos acuíferos, ¿no? Y si secamos los mantos acuíferos de una comunidad, en lugar de haber creado valor económico, destruimos los tres valores. Se destruye el valor social, valor económico y valor ambiental. Bueno, otras políticas que se deben trabajar bastante son las políticas estratégicas en el mundo del cripto actualmente, el blockchain, la aceleración digital, el emprendimiento, y hay países que han estado avanzando, como Malta, que es todo un ejemplo internacional de tecnologías de blockchain, pero también se han frenado varias ofertas iniciales de coins a nivel internacional, initial coin offers se han frenado. En Japón ya existe todo un reglamento y hay reglas muy estrictas. En Australia hay medidas regulatorias y adopción de tecnologías blockchain, incluso en empresas, para el tema de la energía solar, los viajes y las cadenas de suministro. Y el tema de Australia hay que estudiarlo mucho, porque en Australia ya están llevando a la bolsa de valores el tema del agua, y eso es complicadísimo y puede ser ético hablar. ¿Qué tan ético sería llevar un bien público al tema de la bolsa en Australia? Cuestión de la cual no estamos muy de acuerdo, ¿verdad? Y en el tema de la India, usando tecnologías blockchain para registros, y sí existe un caso sonado de éxito que es Crypto Valley, el Valle del Cripto en Suiza, con la mejor tecnología que permite ya hasta pagar impuestos con Ethereum y Bitcoin. Entonces, Crypto Valley en Suiza es quizás como el ideal de un pequeño territorio en donde es una opción usar tecnologías, pero es opcional y la gente va aprendiendo todo esto. Entonces, seguimos hablando de este modelo, pero el modelo es complicado, porque cada vez vamos agregando más y más políticas, y ahora seguimos con la política del uso del agua, la política del uso de la energía, la política de las criptomonedas, la política de la aceleración digital, la política de emprendimiento, etcétera, etcétera. Y entonces cada una de ellas requiere su Smart Specialization, su especialización inteligente, como dice ahí el gráfico, que nos hace pensar que nos hace falta todo esto, y por eso siempre decimos en los papers estas tres frases, ¿verdad? Que el mundo de hoy es insostenible. Como dice ahí la frase, today's world is not collaborative. El mundo de hoy no es colaborativo, y el mundo de hoy tampoco es competitivo, y mucho menos el mundo de hoy es competitivamente sostenible. El mundo actual no es competitivamente sostenible porque nos hacen falta trabajar en todas estas políticas. Y hay un eje central, que hay un colega mexicano, el doctor Pablo Nuño. Él ha trabajado mucho la política de la paz, y él elabora que un eje central de todas estas políticas es el eje de la paz. Una política para la paz en algunos territorios, en algunas ciudades, en algunos países. Y esa paz probablemente venga de la falta que hay en algunos países no de la idea, sino de llevar a Dios a otro nivel en la escuela, en aprender y en nuestra vida, ¿verdad? Pero eso es otra charla, y hoy no vamos a hablar de eso, pero sí podríamos invitar al doctor a hablar en un futuro de este tema. Bueno, muchas gracias. Dejo hasta aquí el tema para la reflexión, y por supuesto voy a dejar de compartir pantalla y estoy a sus órdenes. Gracias. Muy buena, muchas gracias, doctor Mauricio Umaña. Vamos a esperar en este momento si a través de las redes ya tenemos algunas preguntas. Mientras tanto, quizás podríamos hacer algunas nosotros. Sí. Mauricio.
Doctor Umaña. Bueno, quizás Sí, bien. para abrir un poco el capote. En todas estas políticas, usted ha insistido en la parte de la competitividad, en la innovación, pero está llevando ahora, por ejemplo, el concepto y la categoría de innovación ya a unos estadios macros, ¿verdad? Macros innovaciones. ¿Cuánto es bueno, me gustó la última frase que dijo, en el sentido de que el mundo de hoy no es, no es sustentable competitivamente. Es decir, hace falta mucho para lograr ese proceso. Obviamente todo es un proceso, pero en concreto, ¿cómo la innovación también trastoca el otro resto de políticas? Porque algunos teóricos, específicamente en el caso de los países nórdicos, la parte de innovación es como algo que esté en todos los lugares y en todos los tiempos. Es ¿cómo trastoca eso, por ejemplo, el uso de las energías, del agua, de los otros recursos naturales? ¿Cómo podríamos vincular ese proceso, doctor Umaña? Ok, muchas gracias. Sí, bueno, lo que pasa es que la innovación es un eje central y si lo vamos viendo en las políticas, en este modelo apenas, porque el modelo se puede enriquecer, hacen falta muchas políticas, es un eje transversal, es transversal. Okay. Entonces, cuando tú hablas de innovación social, hay una disrupción, pero para la sociedad, y la gente aprende a pensar en comunidad, en el ciudadano y en nosotros, y a no ser una carga social. Es decir, hay un tema de innovación disruptiva. Y el driver de las economías que más se han desarrollado es la innovación. En el tema de la innovación per se, innovación de territorio, la innovación se vive. Pero, por ejemplo, cuando se estudia el tema de Finlandia, siempre volviendo a los nórdicos, ¿verdad? Que son como los líderes mundiales de todo esto, que están muy, pero muy avanzados en comparación con otros países. Cuando estudia Finlandia, tienen la mejor educación del mundo. Pero la mejor educación del mundo se basa en la creatividad. O sea, desde la escuela el niño aprende a crear. O sea, el niño no aprende a ser evaluado de memoria en algo, sino el niño aprende a co-crear con compañeros, a pensar en comunidad, a no ser una carga social, a crear una solución. Pero eso se le enseña desde la escuela. Entonces el problema es que para los ciudadanos, para crear esos territorios de innovación y esa innovación, la educación también tiene que cambiar. O sea, hay que cambiar muchas cosas, pero te voy a mencionar 3 cosas. Hay que cambiar la educación, el modelo educativo. Hay que cambiar la forma de hacer negocios por las empresas. Hay que cambiar la brecha digital que existe en los países, etc. Entonces, hay que cambiar muchas cosas para que podamos tener ventajas que no las vas a crear, como tú dijiste, en un mes, porque es un proceso. Hay que crear ventajas para la futura generación de generar todas esas innovaciones. Y seguimos con la innovación. Cuando hablas de tecnología limpia, es innovación pura. Solo que es innovación para ser más limpios con el ambiente. Cuando hablas de la base de la pirámide económica, es innovación en el capitalismo inclusivo de la base de la pirámide económica, de aquellos que viven comiendo 4 horas por día. Entonces, al final, la innovación es el driver. Es el driver disruptivo, pero que debe estar en la mente de las instituciones y de los ciudadanos. Gracias. Yo quizás tengo algún comentario. Este modelo basado en Hart del 2010 incorpora lo que se denomina una política estratégica de criptomonedas. Y digamos que hay ciertos autores como Taleb en el 2021. Este autor menciona que
la tecnología blockchain que se ha dado como la panacea para solucionar problemas peer-to-peer, no es muy diferente de una técnica matemática introducida por, recordaremos, el famoso matemático John von Neumann hace aproximadamente unos 70 años y que muchos de nosotros usamos, que es la simulación de Monte Carlo, ¿verdad? Entonces, creo que esto es importante porque hay que aterrizar un poco, digamos, este tipo de tecnología blockchain, porque hay otro tipo de tecnologías que, digamos, se ponen al nivel del blockchain. ¿Cuál es tu opinión sobre este punto? Porque creo que es importante, si vamos a adoptar y adaptar un modelo para la región centroamericana y para El Salvador en concreto, creo que hay que continuar estudiando cada una de estas políticas que recomienda pues el modelo general de políticas estratégicas, tú decís, para la colaboración y la competitividad, ¿verdad? Bueno, gracias. Lo que pasa es que las tecnologías van avanzando y yo no podría recomendar si es un sí o no sobre ese tema. Lo que podría decir es que lo que más conviene es estar muy abierto a las tecnologías. Yo lo que recomendaría es estar muy, pero muy abierto y que ninguna tecnología tenga restricciones. Más bien sería de liberar tecnología para que los ciudadanos puedan establecer su estándar de acuerdo a las condiciones, ¿verdad? Un país que tiene una infraestructura y tantas ventajas como Panamá y tan abierto, probablemente le convengan algunas tecnologías. Un país con El Salvador, de cada 3 ciudadanos viviendo en otro país y con tantas remesas, probablemente le convenga otras tecnologías o pueda tener varias tecnologías. Pero quizás lo que podría ser muy conveniente es el tema opcional, que las opciones de los ciudadanos, porque por ejemplo cuando tú hablas de inversiones, ¿verdad? Para un inversor puede servir mucho una tecnología, pero cuando tú estudias cuántos de un país son inversores, no llegas ni a un 5% de la población. Entonces, entonces no es para la mayoría, es para un 5% de la población. Excelente. Entonces hay que entender las tecnologías, cuál es el propósito, a qué target va y cuándo vamos a establecer el estándar. Porque el estándar se establece cuando el ciudadano, el cliente, el adoptante de tecnología, el temprano adoptante de tecnología, toma la tecnología. Entonces, cuando sube el nivel de adoptantes, hemos llegado a un 75% de adoptantes, pero ellos lo han adoptado. No ha sido una obligación, ha sido una opción. Entonces, ahí estamos logrando el estándar de la tecnología, porque ahí tenemos el estándar que necesitamos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Siendo muy abiertos. Y esa sería una fórmula, ser muy abiertos a diferentes tecnologías. El problema es que para ser abiertos se requiere invertir en reducir la brecha tecnológica, que para países como Brasil, Perú, El Salvador es complicado reducir la brecha tecnológica. Sí. Otra pregunta, bueno, son 2 preguntas las que te voy a mencionar. La tecnología blockchain, lo que en mi parecer, digamos, no es una tecnología realmente novedosa. Y eso se basa en que ya el método de simulación de Monte Carlo es casi similar y nació hace 70 años. Entonces creo que mencionar que es disruptiva, hay que ponerlo, digamos, hay que tener mucho cuidado en ello. Segundo, es un reto, dado que como es una tecnología que se basa en transacciones peer-to-peer, no da lugar a que exista una regulación y supervisión de esta tecnología, ¿verdad? Creo que ese punto vale la pena acotarlo. Y esa es una duda que yo tengo. Otra, dice César Montesino, cree que la economía de la creatividad
es la economía naranja, es una solución para que los países subdesarrollados puedan tener ese desarrollo tan anhelado y cómo se puede aplicar en las políticas. Continúa César Montesino mencionando, en el caso de El Salvador, cree que las inversiones tecnológicas y de innovación se aumentan al aplicar la tecnología blockchain, para más específico el Bitcoin. Sí, bueno, de varios de esos temas no tengo respuesta, ¿verdad? Porque desconozco. Lo que podría hacer es tal vez un comentario general del tema de la creatividad y la economía naranja. Bueno, yo creo que la economía naranja es algo que viene a fomentar la creatividad de las personas, las instituciones, las pymes, las empresas, que son las pymes las más golpeadas de nuestro territorio. Pero cualquier tecnología que tengamos requiere de reducir esta brecha digital de la cual vengo hablando en la conversación. Cuando nosotros estudiamos las brechas digitales, esto se compara exactamente con el mapa de pobreza del territorio. El mapa de pobreza del territorio es exactamente igual que el mapa de brecha digital. Donde vemos pobreza, ahí hay brecha digital. Entonces, en la medida que usted logra a futuro, ¿verdad?, invirtiendo en territorios de innovación, reduciendo brechas, probablemente todas estas tecnologías de las cuales nos habla el profesor puedan reducirse. Sobre el tema de si es una tecnología antigua o una tecnología nueva, creo que eso puede ser relevante para ver cómo nos ha beneficiado la otra tecnología de la cual depende, pero creo que al final la tecnología va avanzando y si tiene un basamento, un fundamento, pues enhorabuena, habría que ir cada vez mejorando ese sistema, ¿verdad? Lo único que me preocupa a mí de ciertas tecnologías es que a veces le ponemos como un tope, ¿verdad? Y realmente la tecnología no debería tener un tope, sino que lo que debemos hablar en tecnologías son de saltos, grandes saltos cuantitativos y cualitativos. Es decir, dar el gran salto. ¿Por qué a veces nos queremos casar con una tecnología y no pensar en darle gran salto en algún país? Por ejemplo, cuando hablamos de tecnologías como los vehículos eléctricos, el que gane la carrera va a ser el que salte de una vez al vehículo solar que ya está aprobado. Entonces, el problema es que a veces nos casamos con estándares que no es lo mejor para la sociedad y persiguen más rendimientos económicos que lo que debería ser el todo, que es el todo o la competitividad sostenible, es la intersección entre los valores económicos para la sociedad, los valores sociales y los valores ambientales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con el programa, el que es la parte del cierre. Con esto damos las gracias al doctor Mauricio Umaña por su contribución de develar las brechas existentes de las desigualdades multidimensionales, tanto a nivel regional como en El Salvador. Agradecemos la participación de la comunidad universitaria y a la sociedad salvadoreña y regional. Con esto también agradecemos a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas. Gracias.